A continuación, comunicación y lenguaje, tercero básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profesor Banner Axip y en esta oportunidad desarrollaré el tema oraciones compuestas del área de comunicación y lenguaje para el grado de tercero básico. Si en casa hay alguna persona con alguna discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y habilidades lingüísticas. Pero antes de dar inicio con el tema, me gustaría darte algunas recomendaciones. Lávate las manos con agua con jabón o si tienes jabón en gel, también puedes aplicarte. Y en esta oportunidad le daré la bienvenida a nuestra intérprete de lenguas de señas, Lourdes. Hola Lourdes, bienvenida. Iniciamos. Como les había dicho anteriormente, vamos a hablar un tema o abarcar un tema en esta clase es sobre las oraciones compuestas. A ver, si recordamos, ya habíamos dado esta clase y esto es como un pequeño repaso. ¿Por qué es un pequeño repaso? Ya que más adelante hablaremos un tema que probablemente suene extraño. El tema será una macroestructura y luego seguirá una microestructura. Pero estamos dando temas adelantados para que cuando lleguemos a ese tema principal o a esos dos temas principales, pues no tengas ningún problema y nos ensamblemos bien con la enseñanza-aprendizaje. Entonces, como dije anteriormente, ya habíamos hablado sobre las oraciones compuestas y si tú puedes buscar en tus apuntes qué son las oraciones compuestas, pues sería enhorabuena. Y si no, pues este es el momento para que tú puedas recapitular ese tema y aprenderlo, porque va a ser de mucha utilidad cuando miremos estas clases de macro y microestructura. ¿Ok? Entonces las oraciones compuestas, esto es como un recordatorio, se identifican con facilidad, pues siempre tendrán una o más proposiciones. Entonces, las oraciones compuestas van a tener una o más proposiciones. Cuando hablamos la última vez de las proposiciones, dijimos que son independientes, de carácter dependiente. En cambio, la oración es de carácter independiente. La proposición siempre va a depender de, ¿ok? Las proposiciones también es algo muy interesante. Antes de ver las oraciones compuestas tenemos que verificar las proposiciones. ¿Quiénes intervienen en las proposiciones? Se encierran entre paréntesis. Es una característica muy peculiar de estas proposiciones. Cuando las identifiquemos, automáticamente tenemos que encerrarlas dentro de un paréntesis. Recuerda, dentro de un paréntesis, las proposiciones, ¿ok? La siguiente es que la oración completa se encierra entre corchetes. Eso es muy importante también. Dentro de una oración podemos encontrar una o más proposiciones. Y la oración la vamos a encerrar entre corchetes. Esto ya lo veremos con algunos ejemplos que traje en la pizarra y también, pero también necesitamos aprender algo muy importante acá, que como lo vemos, dicen las clases de coordinación. A ver, hago una pregunta para que tú la puedas responder en casa. ¿Qué son las conjunciones? ¿Cuál es la función de una conjunción dentro de una oración? ¿Te acuerdas? Puedes buscar en tus apuntes la información que te di en las sesiones anteriores. ¿Sí? Ok. De hecho, las conjunciones, la función es unir, o son palabras de enlace. Son palabras de enlace. Unen proposiciones, unen también sintagmas. Esa es la función de las conjunciones, pero también hay diversas clases de conjunciones y las veremos clases de coordinación. Veamos,
Tenemos las conjunciones copulativas o clases de coordinación copulativas. Y entre ellas están, miremos, se les llaman nexos también, y está la ni. Esas son las primeras que intervienen, pero también tenemos las disyuntivas. Disyuntivas que también son nexos y intervienen dos, serían la O y la U. También tenemos como número 3 las adversativas. Las adversativas también son nexos y ojo, tenemos más, pero este más no va con tilde. Hay una gran diferencia entre más con tilde y más sin tilde. Este más sin tilde es una conjunción, pero adversativa. A ver, una pregunta, ¿qué es más con tilde? En casa, ¿sabes qué es más con tilde? Una gran pregunta. Más con tilde, sí, es un adverbio de cantidad. Bien contestado. Seguimos. También encontramos pero, empero, sin embargo. Entonces, más, empero y sin embargo es lo mismo, ¿oyeron? Es lo mismo. Si tú miras más, puedes encontrar también sin embargo, es lo mismo, ¿ok? Sino y aunque. Entonces aquí tenemos las adversativas, también tenemos las distributivas, que los coloqué de color verde, también son nexos. En una oración verás que yo diré nexo coordinante o nexo subordinante, cualquiera de estas dos. Entonces miremos distributivas, tenemos ya, hora. También tenemos las consecutivas que tienen otro nombre, se llaman hilativas, consecutivas o hilativas. ¿Y cuáles intervienen en este caso? Ok, veamos, también son nexos y lo conforman luego, con que, pues, y también tenemos algunas frases. Ojo con esto, tenemos algunas frases, porque dentro de una oración a veces encontramos frases y no sabemos cuál es la función sintáctica dentro de esta oración. Pero, por favor, anótalo, apréndetelo de memoria, porque cuando se haga el análisis, esto es importante poder saberlo. Tenemos las frases, está en consecuencia, es una frase, pero es una coordinación, pero consecutiva o hilativas, o un nexo. También tenemos por consiguiente, así que. Hay otras que no escribí aquí por el espacio, pero cabe mencionarlas y están, por lo tanto, que yo lo iba a escribir pero no se pudo, y de modo que. Por lo tanto, de modo que son también frases del nexo consecutivas o hilativas. También tenemos como número 6, ordinación o yuxtaposición. Wow, un nombre tal vez un poquito complicado, tal vez no habías escuchado, pero sí existe la ordinación o yuxtaposición, que si bien recuerdas la última vez, lo componen los signos de puntuación. Ojo con esto, solo los signos de puntuación que yo menciono en esta parte de acá son los que intervienen en la yuxtaposición. Ok, veamos cuáles son. Está la coma, funciona como un nexo dentro de un análisis sintáctico. La coma tiene una gran función, es un nexo y puede intervenir en esta oración compuesta. Tenemos el punto y coma. Un punto y coma también intervienen dentro de un nexo. Es un nexo, pero no es cualquier nexo, es una yuxtaposición. También tenemos puntos suspensivos. Mucho ojo con eso. Y dos puntos. Ok, ahora, ya que vimos este pequeño repaso, daremos tal vez 2 ejemplos. Si nos da tiempo podemos poner un tercero, pero eso para que te quede tarea en casa. Veamos
entonces al ejemplo que tenemos acá. La oración número 1, vamos a colocar, aquí está la oración número 1. Voy a señalar de una vez, esta es la oración 2. Voy a utilizar en este momento, sí, los marcadores, vamos a utilizar marcadores, ¿ok? Y dice la oración, José ganó su examen y Pedro jugó fútbol. Repetimos, José ganó su examen y Pedro jugó fútbol. Lo primero que tenemos que identificar dentro de una oración compuesta son las proposiciones. Las proposiciones. Y lo habíamos dicho que una de las características es que se encierran entre paréntesis. Veamos. Entonces, esta es la primera proposición. También una de las características de las proposiciones que tienen un verbo en particular. Y la otra proposición tendrá otro verbo en particular. Veamos, José ganó su examen. Entonces, José ganó su examen sería especialmente la primera proposición. ¿Ok? José ganó su examen, lo cerramos dentro de paréntesis porque es la primera proposición. Claro está en que si notamos acá tenemos una I y podemos ver hacia nuestro lado derecho donde encontramos esta I. Y claramente podemos notarlo, es copulativa y es un nexo. Entonces, I y ni. Y aquí está esta conjunción. Miremos, entonces vamos a escribirlo, puede ser en la parte de arriba o en la parte de abajo, un C y un doble O, que es un coordinante, es un nexo coordinante o nexo de coordinación. Ambos son aceptables. Entonces, estos nexos coordinantes no van dentro de paréntesis, van a ir fuera del paréntesis, porque lo que está haciendo es enlazando o uniendo ambas proposiciones. Entonces ya encontramos, Pedro jugó fútbol, es la segunda proposición. Y lo que hacemos es que lo encerramos dentro de un paréntesis. Miremos, ahí está. Ya lo encerramos las dos proposiciones que encontramos en esta oración dentro de un paréntesis. Pero cabe destacar también que la oración completa se encierra entre corchetes. Dos proposiciones forman una oración. Por lo tanto, miremos, vamos a dibujar un corchete en todo. ¿Por qué? Porque es una oración. Y ahí está. Ya analizamos nuestra oración compuesta. Miren, entre paréntesis las proposiciones y luego en un corchete nuestra oración. ¿Todo bien en casa? ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora sigamos al siguiente ejemplo. Mi hermana leerá un libro o mi papá le dará un castigo. Recordando una vez más, pasemos hacia nuestro lado derecho y esto sería muy bueno que hicieran como una tarjeta relámpago y lo hicieran en pequeño y lo colocaran en un lugar visible. Cuando ustedes hagan un análisis, les va a ayudar demasiado ver todo esto. La práctica les va a ayudar y poco a poco se darán cuenta que se les va a ir quedando y ya no necesitarán de este afiche. Entonces miremos, encontramos O. Rápidamente identificamos O. Entonces es un co. ¿Qué es un co? Vamos a colocarlo en arriba. Dijimos que un co es un coordinante y es un nexo coordinante, es una conjunción que lo que está haciendo es uniendo dos proposiciones dentro de una oración. Entonces pasamos a identificar la primera proposición dentro de paréntesis. Decimos, mi hermana leerá un libro y aquí está mi coordinante. Entonces hasta acá finaliza mi primera proposición.
proposición. Luego pasamos a buscar la segunda proposición, que sería mi papá le dará un castigo. Miremos la segunda proposición, mi papá le dará un castigo. Y ya busqué la segunda proposición. Ahora, ambas proposiciones, ¿qué es lo que forma? Forma una oración. Lo que nos corresponde en este momento es encerrar las dos proposiciones, ya que forma una oración con corchetes. Miremos. Aquí está el primer corchete, ya abierto, y ahora pasamos a cerrar. Claro está, ahora ya vimos nuestras oraciones compuestas porque lo forman dos o una proposición. En estos ejemplos vimos que lo forman dos proposiciones y ya identificamos el nexo coordinante. También hay nexo subordinante, pero eso ya será en otra sección. Ahora pasaré a mi lado derecho, donde está la pizarra, y escribiré una oración para que te quede de tarea, para que lo puedas localizar y puedas trabajarlo, ¿ok? Pasaré a escribirla. Vamos a escribirla en esta parte aquí. Los señores platican, ¿okay? Los señores platican en la sala y los niños juegan en el jardín. ¿Ok? Los señores platican en la sala y los niños juegan en el jardín. Lo que tienes que hacer en casa es buscar las proposiciones. ¿Cuántas proposiciones encuentras en esta oración? Los encierras dentro del paréntesis y cuando ya hayas localizado las dos proposiciones o tres o una proposición, pasas a encerrarlos en corchetes como los vimos en las oraciones anteriores. Y eso es todo, así que muchísimas gracias por haberme prestado atención en esta clase, espero que te haya quedado claro. Ten presente en guardar todos tus trabajos, ejercicios en el portafolio Aprendo en Casa, comparte esta información valiosa con una persona adulta. Es rico compartir el conocimiento a otra persona. Por favor, te recomendamos que te laves constantemente con agua y con jabón las manos, si no también puedes utilizar alcohol en gel, es importante, y la recomendación que te damos es quédate en casa. Hasta una próxima.